Un incendio no empieza cuando aparece el fuego, empieza mucho antes. Empieza cuando no hay normas claras, cuando no hay capacitación, cuando la prevención no se ve. Por eso existe AMRASI, para transformar la prevención en una acción real. Lideramos el desarrollo de normas técnicas. Formamos a los profesionales que hacen posible la protección contra incendios. Con Expert Fire and Safety y educación pública, llevamos la prevención a la industria y a la sociedad. AMRASI, donde la prevención comienza. La voz y el futuro de la industria. Ok, bueno, vámonos rápidamente a la siguiente ponencia para ganar tiempo. Voy a comenzar por presentarlo. Él es el ingeniero Dante Hernández. Él es ingeniero mecánico y maestro en ciencias de ingeniería de materiales, especialista en mecánica de fluidos y diseño mecánico, experto en redes hidráulicas, análisis transitorios, dimensionamiento de válvulas de control y pruebas de calidad de válvulas para sistemas contra incendios. Actualmente es ingeniero de aplicación en el área de protección contra incendios en Acuestia, México. Y el día de hoy, pues Dante nos trae el tema de gestión de presión y control hidráulico en edificios de gran altura. Bienvenido, Dante. Muchas gracias por participar en estas jornadas. Una pregunta, Dante. ¿A ti te gusta Sí, dar clases? ¿Tu vocación es ser maestro o... pues no tanto, aunque pues por el trabajo que tengo sí es mucho tema de capacitaciones. Entonces, pues sí, nos enfocamos mucho pues, impartir el conocimiento que tenemos en las áreas que desarrollamos. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Pues vamos a dar pie a tu presentación. Déjame quitar la mía y ponemos la tuya, Dante. ¿Correcto? Perfecto, muy bien, ya vemos ahí la pantalla. Y bueno, en lo que se acomoda Dante en la presentación, decirles a la audiencia nuevamente si tienen ustedes algunas preguntas, dudas, no duden en escribirlas en el chat. O al final, pues se puede abrir el micrófono si tienen alguna duda así muy específica. Recuerden que Dante, pues es prácticamente ya un experto en estos temas, entonces, pues no tengan miedo, no, Dante no muerde. Adelante, Dante, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercarse a estos temas que pues muchas veces son importantes conocer. En sí, el tema que les voy a presentar hoy, el título ya dice bastante de lo que va a tratar esta sesión. Entonces, empecemos planteándonos algo muy sencillo. Hablamos de un caso simple. Hablemos de un edificio que tiene 20 niveles, en este caso. La ocupación es residencial y sabemos que está protegido por un sistema de rociadores automáticos. Entonces, este puede ser un escenario tal vez real, tal vez no. Lo hicimos de manera sencilla para esta sesión y vamos a plantearnos un escenario. ¿Qué pasa cuando un incendio comienza en este tipo de edificaciones? Bueno, sabemos que el sistema tiene que responder, pero ¿qué pasa si el sistema no lo hace, no responde como debería? Sabemos que tenemos un incendio en la condición que es un edificio de gran altura. Sabemos que hay un sistema contra incendios porque alguien lo diseñó, alguien estuvo haciendo las revisiones durante su construcción y dijo, aquí hace falta un sistema contra incendios, entonces nosotros vamos a diseñarlo y vamos a ponerlo. Pero aún así, tenemos el problema de que esto no funciona de la forma adecuada. Uno puede llegar a preguntarse, pues, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de que esto esté fallando? Vamos a ir revisando punto a punto. El problema es, sabemos que no es el agua. ¿Por qué no lo es? Vamos haciendo la revisión. ¿Tenemos agua disponible? Sí. El diseñador se encargó de diseñar un tanque donde tenemos el volumen suficiente y tenemos un sistema ahí para hacer que el agua circule a través de la red. Entonces, el agua no es el problema. La infraestructura instalada. Tenemos infraestructura para mover esa agua hasta el punto donde lo requerimos. Claro, tenemos nuestro sistema de bombeo y tenemos una red que lleva el agua a cada uno de los puntos del edificio. Entonces, si no es ninguno de estos puntos el problema, si tenemos agua y la infraestructura está ahí,
Entonces, ¿cuál sería el inconveniente en este caso? Pues todo indica que puede ser un tema con la presión, que la presión a la que se diseñó este sistema no sea la correcta. Entonces necesitamos averiguar qué puede hacerse para mejorar este posible escenario. Entonces, sabemos que todo el desempeño del sistema depende de una sola variable y en este caso hablamos de la presión. Entonces, para poder nosotros empezar a analizar esta, esta situación, lo que necesitamos es definir ciertas zonas, algo que nos ayude a identificar qué es lo que está pasando y podemos definirlo en algo muy simple, en diferentes niveles. Tenemos los niveles altos, que pues obviamente se refiere a los pisos que están en la parte superior, niveles medios y niveles bajos. Lo que queremos saber es cómo se comporta la presión en cada uno de estos puntos conforme nosotros vamos moviéndonos en la parte vertical. Entonces, aquí a manera de gráfica, tenemos dos ejes, uno que representa la elevación, es decir, la altura del edificio, y un eje horizontal que representa la presión que podemos obtener en cada uno de esos puntos. Entonces, empecemos con la parte baja. ¿Qué tenemos en los niveles bajos? Bueno, tenemos una zona que puede ser definida con esta línea. Esta línea es el comportamiento de la presión. Si nos damos cuenta, tiene una pendiente que va decreciendo hacia la parte baja de la gráfica. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, digamos que en la parte más baja nos referimos al piso cero o al nivel más bajo, en donde tenemos la presión completa de nuestro sistema. Si nosotros vamos subiendo en niveles, aquí simplemente elegimos este piso al azar, no es que tenga que ser una regla. En piso 7 vamos notando que va habiendo un cambio en esa presión. Es decir, tenemos una diferencia de presión tan solo desde cambiar de nivel, desde el piso 0, el nivel más bajo, hasta el piso 7, hay una diferencia. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Bueno, esa diferencia tiene que ver con la carga estática que estamos nosotros ejerciendo sobre nuestra línea y las pérdidas por fricción. Entonces, si nosotros seguimos subiendo sobre el edificio, nos pasamos a los niveles medios, subimos otros 7 pisos, ¿qué es lo que estamos notando? Que esta diferencia de presión se va incrementando. ¿Y qué presión tenemos disponible ya en estos niveles? Pues obviamente va bajando. Si nos vamos a los niveles más altos, digamos el piso 20, notamos que la presión pues ya está en un nivel pues bastante cercano a lo bajo. Entonces, lo que necesitamos al final es tener la presión suficiente en el sistema contra incendios para que éste responda de acuerdo a lo que esperamos. Es decir, entonces, ¿qué presión tendríamos disponible en este caso, en esta gráfica? Pues nos queda solamente este espacio, ¿no? Es lo máximo que podemos sacar en nuestro sistema para atacar el incendio que está haciendo, que está llevándose a cabo en esa zona. Esta, este pequeño espacio, esta pequeña diferencia de presión, es la que conocemos como la presión residual, es decir, lo que podemos aprovechar de nuestro sistema. Entonces, ¿qué necesitamos para nosotros saber que esta presión residual es suficiente? No lo vamos a hacer pues al tanteo o por bajo experiencia, ¿no? Ya hay documentos que nos pueden ayudar a hacer esto y pues estoy hablando de las normas. En las normas lo que nos definen es el desempeño que tiene que tener nuestro sistema en caso de un evento de incendio y no solo nos basamos en el diseño, es decir, no solo nos pide que instalemos un rociador, sino nos pide una presión mínima para ese rociador. No solo nos pide que instalemos un sistema que lleve el agua hasta los puntos más altos o que tengamos también gabinetes instalados, sino nos pide un cierto caudal, tanto para alimentar los rociadores como para alimentar los gabinetes que vamos a estar instalando. Y también nos piden un tiempo de operación, es decir, una vez que se active el sistema, necesitamos que esa condición de operación se mantenga por un tiempo determinado. Entonces, eso se va a los tanques de agua que tenemos para los sistemas, el volumen que tenemos que calcular para soportar todo ese tiempo que
que nos pide de acuerdo a, pues a lo que nos arroje la norma en base al diseño de nuestro edificio. Entonces, las normas no están enfocadas únicamente en instalar los componentes, sino irnos directamente a lo que es el resultado, es decir, cómo se va a desempeñar ya nuestro sistema en conjunto en caso de un evento de incendio, ¿no? Entonces, los rociadores tendrían que operar con una presión mínima especificada para garantizar que el patrón de descarga se lleve a cabo y el sistema debe desempeñarse durante el tiempo que esté determinado, ¿no? Bajo las condiciones que ya especificamos. Entonces, eh, ¿qué normas podemos tomar para hacer nuestros diseños? Bueno, aquí las podemos ver. Tenemos la NFPA 13, que está enfocada a lo que es la instalación de sistemas de rociadores y es en donde nos indica cuál es la presión mínima que deberíamos tener en en caso de un evento de incendio. Tenemos también la NFPA 20, que es la que nos define las características de la bomba contra incendios que se deben instalar. Tenemos también la NFPA 14, que es para sistemas de tuberías verticales y las mangueras, o sea, básicamente los gabinetes que hay que instalar en este tipo de edificios. La NFPA 22, que es la que se encarga de definir los volúmenes y las características de los tanques de agua. En el caso de que sea de producción privada, podemos encontrar todas las características aquí. La NFP 25, ese ya es para el tema de que una vez que esté instalado, es hacer las pruebas correspondientes, las inspecciones y garantizar que el sistema siga desempeñándose como se requiere. ¿Qué hay de la NOM? La NOM 002, que es pues la que tenemos a veces como referencia aquí en México. Desafortunadamente no tiene eh, mucho, pues mucho material respecto a la presión que debe especificarse o debe mantenerse en un sistema contra incendios. Simplemente dice que mínimo debes tener los 7 kilos, pero pues también nos hace referencia a las NMX, que ahí sí tiene criterios más, pues más directos de cómo es que debe comportarse la presión en los sistemas. Y pues básicamente están muy referenciados a lo que son la NFPA 3 y la NFPA 20. Entonces, si nos basamos en estas, pues podemos estar cumpliendo con lo que es la normativa mexicana. Entonces, si ya tenemos la referencia de dónde vamos a tomar para hacer nuestros diseños, lo que sigue es empezar a hacerlos. Si vamos a diseñar, lo que buscamos es garantizar la presión en el punto crítico. ¿Y qué presión va a ser esa? Bueno, necesitamos una presión óptima. Tenemos un esquema simple de una red y lo que tenemos que determinar primero es el punto más desfavorable. ¿Por qué el punto más desfavorable? Bueno, porque sabemos que si funciona en la condición más crítica, pues todo lo que resta va a funcionar y no tendría ningún problema. ¿Cómo vamos a identificar ese punto más desfavorable? Bueno, tenemos aquí una red, pero podemos tener un diseño distinto, como en este caso. Aquí lo que necesitamos obtener es el punto crítico, que puede ser aquí, puede ser acá. Eso pues se hace ya con base a análisis, a estudios de la red y depende mucho del diseño que se esté planteando para nuestra red contra incendios. Este es otro tipo de diseño. Aquí si queremos encontrar el punto desfavorable tendremos que volver a hacer el cálculo. Podemos encontrar tal vez aquí o tal vez acá. No lo sé, pero el punto más desfavorable depende mucho de la geometría que se plantee en los diseños. Entonces, primero tendríamos que hacer una propuesta, ver si funciona, y si es así, entonces encontrar el punto más desfavorable. La siguiente condición es que debemos no solo el punto más desfavorable, sino la condición más exigente. Es decir, que en el caso de los edificios de gran altura, pues es la carga estática. Aquí podemos tener la misma red en el primer nivel o en el segundo nivel, pero si queremos diseñar, aquí podemos encontrar un punto crítico, pero si comparamos con el que está aquí, la condición más exigente nos las daría en este punto. ¿Por qué? Simplemente, pues porque tenemos una carga adicional que tenemos que vencer. Entonces, si nosotros diseñáramos para la parte crítica del nivel más bajo, puede que no podamos responder adecuadamente en los niveles subsecuentes. Entonces, es un punto
que debemos tener en cuenta. La operación simultánea también. Hablamos no solo del sistema de rociadores, sino también de los gabinetes. ¿Qué pasa si solamente diseñamos para alimentar el circuito que tienen los rociadores? Pues probablemente el gasto que tengamos aquí, si alguien decide abrir alguno de los hidrantes, no sea el suficiente para poder atacar desde los dos puntos, ¿no? Entonces, aquí tenemos condiciones que realmente afectan todo el funcionamiento del sistema hidráulico. Entonces, si tomamos en cuenta estos puntos, vamos yendo por buen camino y podemos encontrar una solución adecuada a este problema que nos planteamos al principio. ¿Cuáles son las variables claves del sistema? Bueno, ya lo hablamos. La primera es la presión estática. Esta es la carga que debe vencer el sistema de bombeo, es decir, tenemos una vertical que el agua no se va a mover por sí sola, necesitamos vencer esa fuerza que ejerce la gravedad sobre el mismo fluido. Entonces, esa es la carga que debe vender nuestro sistema de bombeo. En el caso de la presión residual, también lo hablamos casi al principio, es la presión que podemos aprovechar en el punto crítico, es decir, ya pudimos vencer lo que es la carga estática, entonces, ¿qué nos queda para poder nosotros enviar la suficiente presión hasta nuestro sistema, ¿no? Hasta nuestros rociadores o hasta nuestros gabinetes? Y finalmente el caudal, que es la demanda máxima que nos va a pedir el sistema, y pues esta viene en conjunto con los rociadores y los gabinetes. Aquí es importante diferenciar que la presión estática y la presión residual pues tienen sus implicaciones, pero la estática es la que tenemos cuando no hay ningún flujo. O sea, supongamos que la tubería está llena, pero pues no se está moviendo nada, ¿no? Y en el caso de un incendio, pues siempre vamos a tener condición de flujo. Entonces, lo que importa es, en este caso, es la presión residual. La estática es simplemente lo que tenemos que vencer, pero la que nos va a dar el resultado ya en nuestros rociadores, en nuestros gabinetes, es la presión residual, es lo que vamos a tener disponible cuando el sistema esté fluyendo agua. Entonces, hay que hacer hincapié en esta parte. También es importante señalar que la presión en todo momento va a estar disminuyendo. ¿Por qué? Si en el sistema, pues esta presión se va consumiendo. Primero, pues por la elevación, es decir, tenemos una altura en la que si va aumentando, pues tenemos que vencer una carga mayor. Después tenemos el tema de las pérdidas por fricción. Conforme el agua va moviéndose a través de toda la red, lo que vamos teniendo pues son pérdidas por esa fricción que genera intrínsecamente cualquier fluido. Y la tercera, pues son los accesorios, es decir, cada cambio de dirección, cada arreglo que nosotros vamos poniendo va a generar una pérdida adicional de carga. Entonces, muchas veces llegan a despreciarse el tema de los accesorios. Por normativa no lo debes hacer, tienes que considerarlos en tus cálculos, y es precisamente para evitar que si no consideraste esto, tal vez al hacer ya el diseño de tu sistema, si no consideraste las pérdidas por accesorios, pues puede que no tengas la presión suficiente en los puntos más altos. Y algo también muy importante es saber que mientras más altos son los edificios, las pérdidas van siendo mayores. ¿Por qué? Porque pues, las redes van siendo más largas. Si vamos agregando otro piso, tenemos que agregar otra red, tenemos que agregar otra ramificación, más tubería, más conexiones, más accesorios. Entonces, todo eso va sumando y todo se va al tema de presión. Entonces, hasta aquí ya hemos identificado que tenemos que tener en cuenta que la presión siempre va a tener su forma de irse perdiendo, por lo que necesitamos enfocarnos ahora en cómo la obtenemos. Y para eso nosotros recurrimos a los sistemas de bombeo. Los sistemas las bombas nos indica la normativa, pues tenemos la bomba principal, que puede ser una bomba por motor diésel, pues una bomba eléctrica también. Ahí también está especificado cuáles son las características que debe tener cada una. Está la bomba jockey, que es la que nos ayuda a mantener la presión en la línea, y podemos tener o no una bomba de respaldo en caso de que así se requiera. Entonces, estos son los equipos que nos van a dar pues la energía para mover el agua desde los puntos más bajos hasta los puntos más altos, y lo importante aquí
es que el diseño de estas contemple lo que ya hemos platicado, que tengamos la presión residual suficiente en los puntos donde lo requieramos. ¿Cómo es el criterio que debemos seguir para estas bombas? Bueno, partimos de una gráfica como esta. Esta la pueden ver en todos los fabricantes de bomba eh, que tengan bombas para sistemas contra incendios. ¿Y cómo es? Bueno, tenemos aquí en el eje vertical la presión en porcentaje que debes tener. Tenemos la presión nominal, entonces, si es al 100% es la presión nominal que debe dar. Tenemos el eje horizontal, donde tenemos el caudal, y el mismo caso es el caudal nominal. Entonces, nosotros podríamos definir la operación de nuestra bomba simplemente con, eh, con ver que estén al 100% tanto la presión nominal como el caudal nominal. Entonces, sería el punto de operación de la bomba. ¿Sí? Tenemos aquí marcado el punto en el que va a estar operando normalmente nuestra bomba. En la normativa te piden dos puntos críticos. El primero es una presión mínima a un caudal máximo. ¿Qué quiere decir? Que solamente te va a permitir, o el equipo debe permitirte que a un gasto, un caudal nominal del 150%, solamente puedes perder hasta el 65% de tu presión nominal. Es decir, no podemos bajar más allá de este punto. El otro caso que nos presenta también es la presión a caudal cero, es decir, no tenemos nada de flujo y la presión no puede dispararse, tiene que mantenerse a un 40% por encima del valor nominal. Entonces, si nosotros vamos con cualquier fabricante de bombas contra incendio, ellos ya tienen muy presente todo este tema de la normativa, entonces ellos te van a decir, tú dime cuál es tu presión y caudal nominal y yo te ensamblo una bomba y te doy la presión mínima y la presión máxima que puede alcanzar y los caudales que debe manejar. Entonces, ¿cómo es el criterio para nosotros poder encontrar esta presión y caudal nominal en lo que es edificios altos? Es una fórmula bastante sencilla. Tenemos que considerar que para obtener la presión de la bomba necesitamos una presión residual, que es lo que dijimos, es la presión que se va a estar aprovechando, una presión debida a la elevación, es decir, a la carga estática que tenemos que vencer, una presión por fricción, que son las pérdidas de carga por los accesorios o por el mismo rugosidad de la tubería, la fricción que tiene ahí el flujo cuando está en movimiento, y la presión de succión. La presión de succión aquí, si se dan cuenta, tenemos el signo. ¿Por qué es esto? Es simplemente porque la presión de succión puede ser una ayuda cuando tenemos un depósito que está por encima, pues de donde vamos a tomar donde vamos a colocar nuestra bomba. Pues en este caso, la succión jugaría a nuestro favor. Si tenemos el tanque por debajo de nuestra línea de bombeo, lo que va a pasar es que esto pues también sería una carga adicional, ¿no? Entonces, aquí para motivos prácticos vamos a considerar que tenemos un tanque en la parte por encima de la cota de la bomba, entonces diremos que la presión de succión funciona a nuestro favor. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de edificio de 20 pisos, vamos a hacer un cálculo sencillo, digo, no es el propósito de esta sesión meternos al tema de los cálculos, pero vamos a hacerlo con números sencillos, ¿no? Para que sea fácil de entender. Entonces, supongamos que necesitamos una presión residual de 100 PSI. ¿Por qué? Digamos que la norma nos está pidiendo que tengamos 100 PSI en nuestros gabinetes, entonces tendremos que aprovechar al menos esos 100 PSI en nuestro punto crítico. Tendremos una presión de elevación de 88 PSI. Esto es debido pues, a la carga estática que tenemos que vencer, es decir, en el punto más alto vamos a requerir al menos 88 PSI para vencer esa carga. Las pérdidas por fricción, esta la vamos a dejar en 16 PSI, puede ser más, puede ser menos, digamos, ahorita para temas de cálculo podemos irnos con ese valor, y una presión de succión de 4 PSI, digamos que está ahí unos 2 metros por encima de nuestra línea de bombeo, el tanque, entonces tenemos 4 PSI que nos van a ayudar a hacer nuestro cálculo. Entonces, si nosotros seguimos la ecuación que tenemos aquí abajo, sumamos estas tres y al final restamos esta, lo que nos va a dar es que necesitamos una bomba, una bomba de 200 PSI. Entonces ya tenemos, primer punto, que es al 100%, yo necesito 200 PSI en mi bomba.
¿Qué toca ahora para definir el punto? Pues encontrar el gasto, el caudal nominal que necesitamos para nuestro sistema. Igual, suponiendo que ya se hizo todo el análisis para determinar la densidad que necesitamos en nuestro sistema, llegamos al punto 1 de galones por minuto sobre pie cuadrado y nuestra área de diseño es 1500 pies cuadrados. Ya hicimos todo el cálculo, todo lo que nos dijo la norma y llegamos a estos datos. Entonces, ¿cómo obtenemos el gasto de nuestro sistema? Pues básicamente multiplicar estos dos parámetros nos da que el primer gasto es de 150 galones por minuto. Y si recordarán lo que vimos al principio, también necesitamos el gasto de los gabinetes. En este caso, vamos a determinar que sea 250 galones por minuto. Pues, sumando estos dos, sabemos que necesitamos los 400 galones por minuto, que están marcados aquí, y de esa forma ya definimos eh, el punto de operación de nuestra bomba. ¿Ok? Entonces, aquí debemos tomar en cuenta que vamos a exigirle a la bomba, de acuerdo a la normativa, que nos debe dar también un gasto y una presión en la condición más crítica. Entonces, haciendo números sencillos, si queremos alcanzar 150% del caudal nominal, es decir, los 600 galones, a lo mínimo que puede bajar de presión esta bomba son los 130 psi. En el otro caso, en donde no tengamos nada de flujo, lo máximo que podemos alcanzar son los 280 psi. Entonces, teniendo esto en cuenta, si ya diseñamos, si ya encontramos nuestro punto de operación eh, que vamos a ocupar en el sistema, pues, ¿qué va a pasar en la presión en el punto más alto? Bueno, podemos decir que vamos a cumplir. ¿Ya? Bien, hasta ahí terminamos. Eso podría ser el caso, ¿no? Pero vamos a ir revisando qué es lo que va pasando. Aquí ya tenemos la gráfica con los valores de nuestra bomba que determinamos. Y aquí tenemos la altura del edificio, digamos unos 60 metros más o menos, nos da una pérdida de carga de 85.4 psi. Sabemos que de acuerdo al diseño que hicimos de nuestro punto de operación de la bomba, sabemos que a este caudal, a los 400 galones por minuto, la bomba nos va a entregar 200 psi. Esto es lo que vamos a poder detectar en la descarga de la bomba. Es decir, si en un evento de incendio donde nos estén demandando estos 400 galones, si nosotros vemos el manómetro que está instalado ahí en la descarga, lo que tendríamos que ver son estos 200. Entonces, de esa forma nosotros ya sabemos que el sistema va a responder de esta forma. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos activar el sistema y medir qué es lo que está pasando en estos puntos? Bueno, si nosotros consideramos el piso más alto, el punto más alto de nuestro edificio, sabemos que tenemos que vencer una carga de 85.4 psi. Si le agregamos las pérdidas por fricción de que hablamos, probablemente lleguemos a los 100 psi, también platicamos al principio. Entonces, ¿qué presión voy a tener como resultante ya en este punto? Es decir, ¿qué presión puedo aprovechar? Si nuestro sistema, si nuestra bomba ya nos está dando toda esta carga, pero yo solamente voy a ocupar estos 100 psi para hacer que el agua llegue a este punto, entonces, este punto es solamente lo que requerimos. Y la presión que tengo disponible en este punto crítico va a ser la diferencia entre lo que me va a dar el equipo menos los que ya estoy perdiendo por la altura y por las pérdidas por fricción. Entonces, ¿cuánto estaría ahí? Estaría alrededor de unos 100 psi. ¿Ok? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que el sistema está funcionando de acuerdo a lo que diseñamos. La presión residual que queríamos era justo esta. Entonces, el sistema podemos asegurar que va a estar funcionando correctamente. Y lo hicimos de acuerdo a la normativa, entonces, pues no tendríamos ningún tema al respecto, ¿no? En cuestión técnica. ¿Qué es ¿Cuál es un error común que a veces pasamos por alto? Bueno, el error aquí es asumir que la presión se va a mantener uniforme en todo el sistema, pero la realidad
es que esto va a llegar a variar dependiendo de las condiciones de operación. Es decir, imaginemos otra vez que tenemos un evento de incendio en la parte alta del edificio, el equipo se enciende y los rociadores empiezan a abrirse y empezamos a tener un gasto. Entonces, recordaremos que tenemos en este gasto, en estos 400, considerado el gasto por los rociadores y el gasto por los gabinetes. Pero ¿qué pasa si no hay alguien que opere el gabinete? Pues realmente no tendríamos el consumo de los 400 galones. ¿Hasta dónde nos iríamos? Si habíamos dicho que necesitamos 250 en los gabinetes y no lo vamos a ocupar, entonces, ¿qué le va a pasar a esta condición? Pues se va a desplazar. Es decir, únicamente vamos a estar ocupando los 150 galones por minuto que nos pide los rociadores. ¿Y qué va a pasar con la presión? Pues en este caso, se va a disparar, va a subir hasta el punto que nos marque nuestra bomba. Es decir, la condición de operación se va a mover únicamente sobre esta curva. Y en este caso, si llegamos solamente a los 150 galones, pues vamos a alcanzar casi los 150 PSI. Y en este caso, la presión que tenemos disponible en nuestro punto crítico van a ser 150 PSI, ¿no? 50 más de los que habíamos calculado originalmente. ¿Y esto está bien o está mal? Bueno, si nos vamos nuevamente a lo que nos dice la normativa, 150 PSI todavía está dentro del límite permitido. Entonces puede que no tengamos un problema en caso de que no lleguemos a ocupar lo que son los gabinetes, el flujo de los gabinetes. ¿Ok? Y nuestro sistema sigue protegido. Entonces no tenemos tema porque el agua no llegue. De hecho va a llegar y va a llegar con más presión. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos ahora a otro escenario? Debemos estar conscientes de que este punto de operación del sistema no es uniforme. No es uniforme porque depende de las condiciones en las que va a operar el sistema. Si tenemos el gasto completo, sabemos que va a operar a la condición que diseñamos originalmente. Pero si eso cambia, pues el sistema también va a cambiar la forma en la que se está manifestando la presión. No es constante porque si llega a variar algo, es decir, si en el caso del incendio solamente llega a reventarse uno de los rociadores que no te va a dar para cubrir los 150 galones por minuto, sino menos, este sistema igual va a estar moviéndose, ¿no? Hasta que se revienten o hasta que se activen todos los rociadores que cumplan con esta condición de los 150 galones, es cuando vamos a llegar a este punto. Pero mientras, puede que empecemos aquí y vaya bajando hasta que llegue un punto en el que se estabilice, pero no es un valor constante, es algo que se está modificando correctamente, constantemente. Y también debemos considerar que no es un ajuste automático, ¿no? Como les dije, depende de las condiciones del sistema y la bomba va a responder siempre sobre esta curva, ajustándose a eso, pero no lo va a hacer, no se va a regular nada de lo que tenemos aquí. Entonces hay que tener. ¿Qué pasa ahora? Si volvemos a la condición inicial, pero ahora queremos hacer este mismo análisis para niveles más bajos. Digamos aquí, unos 80 pies, que van a ser que será el sexto, séptimo piso más o menos. En este caso, la pérdida que tenemos que vencer ya no son los 85.4, ahora son solo 35 PSI. ¿Y cómo se va a comportar nuestro sistema en esta condición? Bueno, ahora, la energía que necesitamos solamente para llevar el agua hasta este punto, pues ya es menos, son los 35 PSI que tenemos aquí, más, digamos, unos 5 o 6 PSI por el tema de las pérdidas por fricción, son menos porque la red es más corta en este punto. Pues digamos que alcanzamos alrededor de unos 40 PSI, solamente necesitamos para poder llegarlo hasta este nivel. Entonces, la presión que vamos a tener disponible en este punto, desde un principio ya son 160 PSI. Y recordemos que aquí estamos considerando que el caudal que vamos a ocupar es tanto el de los rociadores como el del gabinete. Entonces aquí seguimos en la condición que vamos a ocupar los 400 galones por minuto. Si volvemos al mismo escenario en donde dijimos, bueno, pues no hay nadie quien opere los gabinetes, tal vez no requeramos todo este gasto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Si nos recorremos a los 150 galones que nos pide solo los rociadores, nos damos cuenta que ahora tenemos un problema con la presión. Pero el problema no es que no vayamos a tener suficiente, ahora el problema es que tenemos demasiada. Entonces, en estas condiciones,
Lo que necesitamos considerar es que en los niveles bajos se tiene un incremento de presión, pues que debe controlarse. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, estamos limitados a los equipos que manejamos. Entonces, en el caso de gabinetes y rociadores, hay valores límite que nos establece la norma. En el caso de gabinete, pues ya lo hemos mencionado, son 100 PSI y te pide que sea un máximo de 175. ¿Por qué no podemos irnos más allá de esto? Bueno, sí podríamos, pero ¿qué implicaría eso? Bueno, en el caso de gabinetes, sí no te permite irte más allá de esta presión porque estos van a ser operados, pues, ya sea por el personal de los bomberos o incluso pues, por los civiles, ¿no? Por los civiles que viven en el edificio. Entonces, controlar una presión más allá de esto ya es bastante complicado y de hecho es inseguro hacerlo. Entonces, aquí si la norma te dice, no, no puedes pasar de esto. Tal vez puedas instalar equipos que soporten una presión más grande, sí, pero al final, como esto lo va a manejar personas, no es recomendable. No te, no te permite ir más allá de este valor. Entonces, en este caso sí tenemos que ser muy cuidadosos para no exceder. En el caso de rociadores, aquí pues muchos te piden incluso mínimos un poquito más arriba, pero digamos, el caso más crítico, 7 P6, lo mínimo, y también un máximo de 175. Esto pues, igual puede variar un poco dependiendo de la clase que nosotros consideremos para nuestros accesorios, pero digamos que por buenas prácticas lo mantenemos en el mismo valor, ¿no? Máximo de 175 P6. Entonces, nos damos cuenta que si regresamos al escenario que planteamos en, en la diapositiva anterior, en este caso, estos 215 PSI, pues ya estarían por encima de lo que de lo que nos pide la normativa y de lo que consideramos seguro para la operación. Entonces, ahora nos estamos metiendo con un tema de presión, pero que ya no es tema de que no llegue el agua, sino de que no estemos controlándola y que podamos tener algunas fallas ya por el exceso de carga que tenemos sobre nuestras líneas. Entonces, volviendo al tema de los valores límite de los gabinetes rociadores, tenemos que tener control de eso. Pero ¿cómo lo hacemos? De acuerdo a lo que pide la norma, bueno, hay considerar para regresar a los valores permitidos. Y uno de los principales, pues, es una válvula reductora de presión. También tenemos válvulas de alivio. Pero ¿cómo podemos ocupar estos equipos? Bueno, estas válvulas lo que nos permiten es ajustar el comportamiento ya del sistema. Como la bomba va a responder de acuerdo a la demanda y a la presión que te pide, o sea, la elevación que tengas, va a responder, pero no te va a controlar presión ni nada, simplemente se va a mover en los valores que vimos ahí en la curva de operación. Las válvulas lo que nos permiten es ajustar ese sistema. Por ejemplo, una válvula reductora, lo que te permite es limitar la presión adelante donde se instala y mantenerla estable en ese punto. Las válvulas de alivio, las que tenemos acá, son las que utilizamos para proteger nuestro sistema. O sea, el sistema, por ser un sistema de bombeo que está trabajando a su máxima capacidad, pues entramos mucho en temas de seguridad, temas de protección de los equipos por el tema del golpe de ariete. ¿Okay? Entonces vamos a explicar brevemente cómo es que operan estos equipos. En el caso de una válvula reductora, lo que tenemos es que una vez que nosotros instalamos una válvula, aquí tenemos la presión, aquí tenemos un punto, una ubicación dentro de nuestro sistema, nosotros podemos tener variaciones en la presión, que como les dije puede ser derivado de que aumente o disminuya el caudal. Esta presión que tenemos en la entrada de nuestra válvula puede estar variando, pero si esta está ajustada a un valor estable, estas variaciones no van a importar, vamos a tener una presión fija en este punto y de esa forma podemos ajustar de tal manera que no nos excedamos de estos límites, que es realmente lo que nos pide la norma. ¿Qué hay del caso de las válvulas de alivio de presión? Bueno, las válvulas de alivio lo que hacen es, tal cual como su nombre lo indica, aliviar presión. ¿Cómo operan este tipo de válvulas? Bueno, tenemos un punto de ajuste, una presión de ajuste. Mientras el sistema
esté operando por debajo de ese punto, esta válvula va a permanecer cerrada, entonces el sistema permanece empaquetado. Pero conforme nosotros pasemos por encima de este punto de ajuste, lo que va a hacer esta válvula es abrirse y liberar esa carga adicional para mantenernos siempre en este punto. Es decir, si nosotros instalamos este tipo de válvulas y tenemos un evento en donde tengamos un incremento de presión considerable, este tipo de válvulas lo que va a hacer es impedir que nosotros pasemos de este punto. Entonces, es una buena forma de proteger el sistema. ¿Ok? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos dos equipos, ¿cómo es que, o dónde los instalamos? ¿Cómo es que podemos ocuparlos? Bueno, podemos hacer un sistema de reducción de presión por ramal, es decir, tenemos nuestro sistema, aquí tenemos nuestra bomba, nosotros empezamos a bombear todo el agua en la parte de arriba y ya por lo que hemos platicado anteriormente, sabemos que los que van a sufrir de presión, pero por presión alta, son los niveles bajos. Entonces lo que podemos hacer es instalar una reductora de presión en estos puntos, de esa forma evitar que toda la carga de la bomba pueda afectar toda la red que tenemos en esta parte, ¿no? Es una forma en la que podemos verlo. Hay otro, hay otro método que también es muy válido aplicar sobre todo en edificios muy altos, que es la reducción por zonas. Si este es un edificio como el que planteamos de 20 pisos, tal vez podríamos hacer un solo ramal que distribuya a una zona donde sabemos que esta válvula podemos calibrarla de tal forma que no excedamos la presión de operación, pero aún así mantengamos la mínima, y todas las demás que ya no van a requerir esto, pues pueden trabajar directamente con la presión que te va a dar la bomba. Si nosotros seguimos subiendo de niveles, muchas veces lo que va a pasar es que esta carga, la carga de entrada que tenemos aquí, se va a seguir incrementando. Entonces, mientras más alto es el edificio, vamos a requerir una bomba de mayor capacidad, el gasto puede que también incremente, entonces si eso nos va a dar una carga muy alta, que ya puede sobrepasar lo que habíamos platicado hace rato de los 260 PSI, puede llegar a 300 o incluso 400 PSI, eh, lo que tenemos que hacer aquí es pues poner una reducción sobre todo para proteger las zonas bajas. Pero hay unos puntos importantes que tenemos que considerar cuando se habla de reducción de presión. ¿Cuáles son estos? Bueno, hay que considerar que la reducción de presión debe hacerse de manera controlada. Muchos fabricantes tienen gráficas de este tipo o a veces tienen incluso software para calcular cuál es la zona segura para la operación de las válvulas. Aquí lo que vamos a ver es analizar estos tres casos que vemos aquí de manera muy sencilla. Lo que tenemos aquí en el eje vertical es la presión de entrada, es decir, en este caso, si tenemos un sistema de bombeo, la presión de entrada es lo que vamos a tener justo atrás de la válvula. Después, lo que tenemos en el eje horizontal es la presión de salida, es decir, a cuánto queremos que nuestra válvula reduzca esta presión. Bueno, supongamos que estamos en el caso 1, que tenemos alrededor de 200 PSI en la entrada y por alguna razón nosotros queremos reducir alrededor de 25, 26 PSI. ¿Es permitido? Pues lo podemos hacer. ¿El equipo te lo permite hacer? Sí. Pero, ¿qué estaríamos haciendo? Si vemos aquí las flechas, nos llevan a este punto. Aquí tenemos la gráfica dividida en tres zonas. Esta zona roja, que le llaman cavitación destructiva, esta zona gris, que le llaman operación ruidosa, y esta zona verde, que es la condición de operación segura. Nosotros en este caso estamos cayendo en lo que es cavitación destructiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen estas válvulas cuando tratan de hacer una regulación? Bueno, lo que hacen es tender a cerrarse. Cuando tratan de regular o de bajar mucho la presión, lo que hacen es tratar de cerrar, pues para perder mucha de la carga en la entrada y solamente dejar pasar, pues, lo que tú estás ajustando. Si nosotros ajustamos a un valor muy bajo, o sea, muy rápido, es decir, estábamos aquí en 200 PSI y caemos alrededor de 25, que será un 12-13% de lo que estábamos entrando, pues lo que hacemos es forzar a que la válvula trabaje casi cerrada. Cuando tenemos una válvula que es cerrada, lo que tenemos es pues poco espacio para que el fluido pueda pasar a través de ese equipo. Entonces, si tenemos un espacio reducido con un flujo alto, lo que tenemos son velocidades muy altas.
Esas velocidades muy altas que se incrementan y disminuyen solamente en un pequeño espacio es lo que genera pues cambios de fase, es decir, alcanzamos la presión de vapor de nuestro fluido, en este caso el agua, empezando a generar burbujas, y esas burbujas, al recuperar la velocidad inicial que teníamos, se colapsan y empiezan a generar pues un daño considerable sobre los materiales, sobre el cuerpo de la válvula. Entonces, lo que queremos evitar es ese escenario principalmente, porque no es que la válvula, si nosotros caemos aquí, nosotros la instalamos y queremos hacer esto, no es que al momento de encender el sistema vayamos a dañar, eh, a dañar instantáneamente el equipo, sino que es un daño gradual. Si nosotros seguimos operando los equipos en esta condición, lo que vamos a hacer es empezar a dañarlos hasta el punto en el que pues, el material no soporte más y llegue a fracturarse. Entonces, si nosotros caemos en este caso, eh, pues lo que vamos a tener seguramente pues es una ruptura del equipo, fugas y demás. Entonces, lo que queremos evitar es este punto. Vayámonos al caso 2. En el caso 2, aquí estamos viendo que estamos alrededor de 240 P6 en la entrada y queremos ahora sacarlo a una presión de 85, 86 P6. ¿Y qué está pasando? Bueno, ya no son los 25, 26 P6 que tenemos en un principio, es una presión más alta, pero ya no estamos reduciendo tanto. Lo que hacemos es ahora permitir que la válvula abra un poco más, tener un espacio un poquito más grande para que el fluido pueda pasar a través de él y evitar que se incremente la velocidad muy rápido en esa zona. Entonces, lo que tendríamos aquí es un espacio más grande, tal vez no el suficiente, pero sí más grande en comparación con el caso 1, en donde va a pasar el fluido, vamos a tener la reducción de presión que queremos, pero vamos a tener una operación con ruido. Ese ruido pues, se debe principalmente a ese cambio de velocidad. Digamos, aquí no solo tienes ruido, tienes el ruido y tienes el daño por cavitación. Aquí, digamos, solo tienes el ruido, ya no estamos evitando el tema de generar ahí estas burbujas que cavitan y nos dañan el material. En el caso 3, que es la zona de operación segura, lo que tenemos es ahora, en este caso el ejemplo es alrededor de 140 PSI, más o menos en la entrada, y estamos reduciendo una salida de alrededor de 100. O sea, no es mucho lo que estamos tratando de reducir. En este caso, pues la válvula va a operar en una posición abierta, de hecho, casi totalmente. Entonces ahí tenemos un paso que nos permite evitar ese cambio súbito de velocidad y, por lo tanto, la cavitación. Entonces, en ese punto, lo que podemos hacer es, o lo que podemos garantizar es que no vamos a tener ni cavitación ni ruido, y es una zona segura en la que podemos trabajar nuestras válvulas. Entonces, si nosotros quisiéramos, supongamos que tenemos un edificio muy alto que te demanda que tu bomba en presión y caudal nominal te den alrededor de 300, 400 PSI, pero aquí solo necesitas 100 o 120, lo que tendríamos que hacer no es meter solo una válvula que nos regule esa presión. Podemos hacerlo en dos etapas, es decir, primero podemos reducir, o sea, de los 300 que tenemos hasta una zona segura, tal vez a la zona de ruido, o tal vez si nos extendemos a una zona segura, supongamos que partimos de 300. ¿Cuál sería nuestra zona de operación segura? Bueno, vayámonos a este caso de la operación con ruido. Podemos bajar hasta 100 PSI, que no está mal. No es una regla, pero normalmente se considera una zona segura, aunque con ruido, reducir a una tercera parte de lo que entre. Si en este caso, si nosotros entramos con 300 PSI, podemos reducir sin generar problemas en nuestra válvula hasta unos 100, o sea, una tercera parte. Estaríamos con ruido, pero no entraríamos en esta parte destructiva. Entonces, es una buena práctica hacer esa relación, decir, más o menos puedo reducir a una tercera parte de lo que esté entrando, pero sé que voy a tener ruido. Si quiero evitarme también esta zona de ruido, bueno, no reduzco a 100, reduzco a 120, a 130. Y ahora si nos vamos a una entrada de 120, 130, de aquí pues ya tenemos un margen muy amplio en el que podemos regular. Entonces podemos hacerlo en etapas, no hacerlo de un solo paso, porque eso pues nos puede generar problemas a la larga. Entonces, esto es algo que muchas veces no se conoce o a veces pues no se tiene considerado en el diseño más que nada.
Entonces puede que no haya espacio para instalar dos válvulas, no lo sé, pero si nosotros conocemos este tema desde el principio, podemos hacer esa consideración y ya tenerlo preparado al momento de la instalación. Entonces, es muy importante que no se nos vaya a escapar este tema. ¿Qué pasa con las válvulas de alivio de presiones? ¿En dónde las instalamos? Bueno, reducción, yo creo que no hay inconveniente, sabemos que lo que necesitamos proteger son las zonas bajas. ¿Y las válvulas de alivio qué van a proteger? Como lo dijimos hace rato, lo que van a proteger es el sistema. Entonces, nosotros les daríamos principalmente en lo que es el, la descarga de la bomba. ¿Por qué en la descarga? ¿Qué pasa una vez que se detiene la bomba? Aquí tenemos toda una columna de agua que el momento de que nosotros apaguemos esto, ¿qué va a hacer? Va a tender a regresar. Aquí tenemos una válvula check, que es la que nos va a proteger el equipo para que no haya ahí flujo inverso, pero toda esta zona, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros tenemos aquí un flujo en esta dirección y después se detiene, lo que vamos a tener es un retorno. Este retorno, por lo general, lo que te produce es un golpe de ariete, es un incremento súbito de la presión. Entonces, esta válvula la instalamos aquí precisamente para que al momento de detectar ese incremento de presión, esta abra y no pasemos de la zona segura aquí, es decir, no tengamos algún reventamiento en esta zona y pues si tengamos algún sensor, algún equipo aquí que no soporte toda esa carga que vamos a recibir, pues esta válvula lo que hace es proteger precisamente ese efecto. Entonces, las válvulas de alivio de presión se instalan no sobre la línea, sino en una derivación. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si esta válvula está pues desfogando una zona baja, que es por lo regular es la atmósfera, bueno, lo que tenemos que hacer es recircularla al sistema, a nuestros tanques, ¿no? A nuestro sistema de almacenamiento. Entonces, estas válvulas se utilizan para proteger los sistemas de cambios súbitos de presión. Incluso en los arranques, como estas bombas arrancan en pleno, es decir, con toda la capacidad que tiene, en un inicio, pues no se está consumiendo todo el flujo. Y si no se está consumiendo flujo, bueno, aquí podemos sobrepasar mucho la presión de los equipos que instalemos en esta zona. Entonces, eh, esta es una buena forma de prevenir ese tipo de daños en el caso de que tengamos un incremento súbito de presión. Entonces, estas son las formas en las que podemos ocupar estos accesorios para proteger nuestro sistema y también para regular en las zonas que pues lo requieran, ¿no? Son los, las aplicaciones principales. Y ya hablando de lo que es el equilibrio del sistema, en lo que es presión, nos vamos a limitar a estas tres cosas, ¿no? El primero es reducir. ¿Reducir en dónde? Pues en las zonas en las que la tenemos. Se trata de controlar la presión para no exceder el límite establecido que nos dice la norma. El siguiente es limitar, es decir, definir las zonas de acuerdo a su presión de trabajo. Como les dije aquí, el edificio, pues conforme más va creciendo, pues las zonas van siendo claves para identificar en dónde sí requiero reducción, en dónde requiero protección. Entonces necesitamos definir bien ese aspecto. El siguiente es estabilizar el sistema, o sea que recordemos que la bomba va a trabajar de acuerdo a lo que indica su curva de trabajo. Si cambian las condiciones, pues te va a destabilizar el sistema. Si nosotros ponemos equipos que nos ayuden a controlar esos cambios de presión, pues lo que vamos a tener es una operación adecuada y vamos a evitar ahí temas pues de daños a nuestro sistema o incluso temas de fugas. Entonces, cuando todo funciona, sabemos que el incendio se controla y se van a proteger vidas, se van a reducir las pérdidas. Y algo que tenemos que tener muy en claro es que en un sistema contra incendios no es que falle el diseño, lo que falla muchas veces es la ejecución o a veces el entendimiento de lo que es un sistema hidráulico ya completo. Muchas gracias por la atención. Yo creo que podemos pasar a lo que son las preguntas. Así es, muchas gracias Dante, porque pues prácticamente has dado ahí el ABC de una instalación, ¿verdad? Para edificios de gran altura. Entonces, vámonos con las preguntas, que no hay muchas, independientemente, yo te voy a hacer algunas cuantas. Claro, Y bueno, vámonos con Luis Alberto López Villegas. Dice, en caso de que un edificio de gran altura, unos 30 pisos, en el que la presión estática
en los pisos inferiores supere los 225 PSI, necesito por norma NFPA instalar obligatoriamente reductoras de presión o puedo instalar accesorios con una clasificación superior de presión únicamente en esos primeros pisos. Te permite ambas. Si la presión es muy alta de acuerdo a los límites que ya platicamos, si te permite o metes equipo que soporte esa presión o metes una reducción. Ahí nada más sería evaluar qué te conviene más. Si obviamente los equipos de un mayor, de una mayor resistencia, pues normalmente tienen precios más elevados. Y si la zona no es muy grande, o sea, la zona donde vas a instalar todo ese tipo de equipos no es muy grande, pues tal vez te conviene instalar equipos con una clasificación más alta. Pero a veces por una sola válvula reductora te puede controlar una zona pues ya más, de una forma más fácil, ¿no? Ese es a criterio del diseñador, pero te permite ambas. Ok, muy bien. Aquí, mira, acaba de aparecer una de Eliezer Varela. Dice, buenas tardes, Dante. En la norma se recomienda que por cada reductora que integres lleve una válvula de alivio para proteger el fallo de la misma. No le especifica, de hecho solo habla de reductoras, pero también es algo que depende también mucho del fabricante. Eh, Cada válvula tiene un tiempo de respuesta y muchas veces no es que tú la pones a funcionar y inmediatamente te haga la regulación, sino que tarda unos segundos. Entonces, en esos segundos puedes alcanzar presiones que superen lo que estás requiriendo ya en esa zona. Y ahí sí puedes optar por una válvula de alivio que solamente opere en ese pequeño lapso de tiempo, ¿no? En lo que se hace el ajuste que tiene que hacer la reductora. Digo, la norma te dice solo reductora, pero eh, si se detectan ese tipo de fenómenos, sí sería conveniente considerar algún alivio. Ok, digo, lo que tú presentaste, Dante, es que únicamente se ponga una válvula de alivio, ¿verdad? El alivio solamente es para proteger el sistema. Vamos aquí a la presentación. Es normalmente en esta zona. eh, si entiendo bien, lo que nos preguntan es que si tenemos reductoras como la que vimos, un arreglo como el que vimos aquí, es decir, aquí cuando la bomba se encienda, aquí lo que vamos a tener es una regulación, pero la regulación puede no ser inmediata de esta válvula. Lo que entiendo que nos están preguntando es si aquí podemos poner un alivio para evitar que en un principio esta válvula sobrepresurice esta zona en el momento de haciendo el ajuste, ¿no? Porque no es inmediato, no es que respondan instantáneamente al flujo, sino que les lleva un momento hacer ese ajuste y en ese pequeño lapso aquí sí podemos tener una presión que exceda a lo que estamos regulando, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones sí podríamos considerar aquí una válvula de alivio, que es así, va a abrir inmediatamente cuando sienta el incremento de esa presión, va a abrir y vamos a evitar que toda ese exceso de presión se vaya en esta zona. Ok, Entonces, solamente ahí. dices no es necesario, pero, Es recomendable. La norma te dice solamente instala reductoras, no te dice, instala reductora e instala un alivio. No, ok, te piden más alivios en el caso del sistema de bombeo, en la descarga, ahí sí te ujú. los pide, pero ya en estas ramificaciones, digo, no las pide, pero ahora sí que dependiendo de las condiciones puede que sí las necesite. Ok, muy bien. Dice Gerardo Pozos Rodríguez, ¿pudiéramos obtener la presentación? ¿Crees que me puedas hacer llegar la presentación, Dante, y compartirlas con la audiencia? Claro, claro, sí, yo la comparto y pues así el que guste tenerla, ahí está. Ok, muy bien. Aquí pregunta Luis Alberto López Villegas, dice, ¿sabes si actualmente en CDMX los edificios de 20 pisos o de gran altura requieren aplicar obligatoriamente de NFPA 14 para mangueras? Esto lo pregunto por la norma arquitectónica complementaria del reglamento de construcción que acaba de entrar en vigor. Sí, no la tengo muy presente, o sea, los cambios que han hecho recientes tendría que rechecarlos, no estoy muy actualizado en ese aspecto. Lo que sí sé es que en las normas de aquí de la Ciudad de México consideran, pues básicamente lo que viene en la NFPA 13 y en la 20 para el sistema de bombeo y para los rociadores. El de gabinetes no estoy seguro si ya lo está incluyendo, tendría que revisarla y sí, no podría darte
respuesta. Ok. Dice Alejandro Torres, ¿las válvulas de alivio no van en el punto más alto o alejado de los ramales secundarios? Eh, mm, Creo que hablamos ahí de otro tipo de válvula, de otro tipo de válvula. Los alivios en el caso de presión, lo que te hacen es, pues tal cual, protegerte de sobrepresiones. Si lo ponemos en el punto más alejado, ¿qué presión vamos a obtener? Pues normalmente la mínima que nos da nuestro sistema, ¿no? Porque diseñamos para ese gasto, perdón, para ese punto. Entonces, si nosotros estamos diciendo, yo aquí mínimo, en el punto más crítico, en el punto más alto, necesito 100 PSIs, ¿dónde voy a tener las presiones más altas? Pues todo por debajo de ese punto. Entonces, si nosotros ponemos un alivio ahí, probablemente nunca se abra. Entonces, a lo mejor estamos hablando de esta válvula de prueba, tal vez, que también se pone ahora sí en el punto crítico, precisamente para activarlo y saber que funcione el sistema. Pero no, en el caso de alivios, pues es para proteger la presión y para protegerte en caso de sobrepresión. Y siempre son en los puntos pues donde tienes una presión alta, ¿no? En caso de alivios tendría que ser pues en la parte baja, que es donde tienes toda la carga estática y toda la carga de la bomba. Ok. Mira, ya se están dejando caer las preguntas. Vamos a dar el tiempo unos 3 minutitos para responderlas. Digo, si no hay más bien si hay más, te las compartiré, Dante, para que des respuesta ahí de manera personal. Claro, Dice Michael Sandoval, hola Dante, ¿por qué las válvulas reguladoras de presión en sistemas contra incendios son solo instaladas UL y en las válvulas de alivio son UL y FM? pues eso ya depende un poquito del diseñador. A veces incluso si este edificio está optando por un seguro, muchas veces te piden que sean FM y UL. O sea, cuando está asegurado y necesitas que tu sistema de protección sea lo más seguro posible, te piden a veces las dos, ¿no? UL, FM. Pero para sistemas contra incendios, pues normalmente te piden UL. No es que eh, hay válvulas tanto reductoras como alivios que son UL, FM, pero no es que te pidan, siempre tiene que ser UL o siempre tiene que ser FM. Depende mucho del diseñador. La norma lo único que te dice es los equipos tienen que ser listados o aprobados, cualquiera de los dos. Y ya si tú quieres los dos, bueno, depende mucho de quien esté diseñando o de quien te esté evaluando pues el sistema. Así es, de hecho, en la plática del día de ayer se mencionaba precisamente de estas, eh, pues estas aprobaciones, ¿no? En el caso de que si se está diseñando mediante FM, pues creo que lo más conveniente es poner válvulas FM. FM, ¿no? Bueno, huele FM, Correcto, ¿no? correcto. Si es nada más en FPA, con que sean UL, también es válido, ¿no? Así es, así es. De hecho, como digo, en la norma dice tal cual. Puede ser listada o aprobada. Tiene que ser listada y aprobada. No, pide una o la otra. No hay esa limitante. Perfecto. Dice Rafael de Jesús Rocha, de acuerdo a uno de los arreglos que se presentaron, parece que la combinación de estas válvulas resulta más conveniente para la contención en el caso de un incremento de presión en el caso de niveles bajos. Correcto. Sí, sí, de hecho, supongo que hablamos de este arreglo. Digo, es un arreglo por zonas. Y sí, depende mucho también de la altura del edificio, de la bomba que se considere, los flujos y demás. Pero sí, o sea, realmente si lo que queremos proteger, bueno, al principio hablamos que primero necesitamos que el agua llegue hasta acá, ¿no? El punto más alto, el punto más crítico. Pero nosotros al forzar el diseño para que tengamos la presión suficiente disponible en esta zona, pues lo que nos va a generar es que en la parte baja es donde van a sufrir, pero ahora por el tema de que son presiones altas. Entonces sí, los arreglos que se plantearon aquí pues son más para proteger las zonas bajas de altas presiones. Perfecto. Héctor Pérez dice, ¿es lo mismo válvula liberadora de presión que válvula liberadora de aire? No, aunque sí pueden tener una función similar. Liberadora de aire, tal cual, lo que dice es sacar el aire de la tubería. O sea, cuando tú estás llenando, no es que aquí no haya nada dentro de la tubería y aire,
y lo que hacen esas válvulas es sacar el aire y mantienen el agua dentro. Una válvula de alivio lo que hace es aliviar la carga tal cual. O sea, ya tenemos una presión aquí, puede ser aire, puede ser agua, pero lo que hacen es tal cual liberar carga. Las válvulas de aire solo liberan aire. Entonces, si nosotros presurizáramos aquí solo con aire, esta válvula también se activaría, pero solo en ese caso. Y el caso de la válvula de aire, pues saca el aire y una vez que lo saca ya no opera. O sea, se cierra y trabaja nada más cuando tienes ahí que liberar aire. Ok, ok, muy bien, Dante. Pues al parecer ya no hay preguntas, nada más te quiero hacer un par de preguntas. Claro. Eh, dado que estas válvulas, bueno, muchas veces sabemos que no queremos utilizar el sistema de protección contra incendios, pues jamás, ¿verdad? Porque Sí, claro. pues no queremos un incendio. Pero en el caso de que realmente sí sean accionadas, estas válvulas después del funcionamiento, dada la presión que tienen de la bomba, ¿necesitan alguna especie de mantenimiento o pueden seguir operando normalmente? Eh, Muchas veces, bueno, depende también de muchas veces del tipo de válvula, pero normalmente estas válvulas solo tienen mantenimiento, creo que es un filtro, aquí también. Pues es tal cual, simplemente una limpieza sencilla, ¿no? De limpiar un filtro. La idea es que no se bloquee el sistema de control y te impida que la válvula opere, pero igual Ujú. depende pues, de la calidad del agua muchas veces. Si el agua es relativamente limpia, sin tantos sólidos, pues una revisión es suficiente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que pues, la NFPA te pide que tengas que hacer revisiones pues, constantes para asegurar que estén funcionando. Entonces el mantenimiento también depende del fabricante, pero muchas veces es una limpieza simple, ¿no? Un filtro. No requieren ahí un cambio eh, pues más grande, salvo que pues, tengas algún daño, ¿no? Pero por lo regular son sencillas de mantener. Ok, muy bien. Estas válvulas son UL y FM. Eh, pues son UL, las dos sí, pero digo, depende igual de las marcas. Pueden algunas ser UL-FM, otras solo UL. Hay gran variedad. En este caso, me parece que esta es UL-FM, esta solo es UL. Ah, ok, entonces van variando en la cuestión de aprobaciones, ¿no? Sí, sí, así Ok, es. perfecto. Mira, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cada cuánto tiempo se debe inspeccionar el sistema por norma? Por norma, te pide inspecciones, dependiendo así del grado, pueden ser mensuales, hay una anual, es así, no te la evites anual, pero dependiendo del tipo de riesgo, te pueden pedir mensuales y anuales o hasta semestrales. Y también depende de los equipos. O sea, hay algunos equipos que te pide que los revises con mayor frecuencia que otros, pero depende mucho del tipo de riesgo que estés considerando en tu edificio. Ok, muy bien. Eh, Dante, ¿ustedes distribuyen o únicamente fabrican? Ambos bueno, tenemos la fábrica aquí, tenemos el ensamble para armar este tipo de válvulas y también pues para distribuir a ciertos puntos de la República, o a veces nos manejamos también eh, por distribuidores, tal cual. O sea, ellos ya tienen los equipos, simplemente dependiendo de la zona, se pueden conseguir y ya nosotros pues les damos también la asesoría y todo pues toda la información que requiera. Ok, entonces si me permites, les mando yo esta información a los participantes y también si me pudieras dar la información de alguien que precisamente pudiera asesorarlos en esta parte, Claro, o los puntos de venta que tienen, etcétera, para que estén más informados acerca del tema, ¿no? sí, sí, sin problema, yo les comparto la información. Ok, mira, ya nada más por último, dice Alejandro Torres, ¿recomiendas arrestadores de golpe de ariete como protección? Arrestadores de golpe de arete sería ver de qué tipo. Como la norma te dice que de entrada, si pones una válvula, no tiene que ser de cierre súbito, precisamente para evitar ese tipo de fenómenos. Los arrestadores, algunos, pues sí son controlados, pero no sé, habría que analizar un poquito.
Al final son, digamos que la función de esa ya te la puede dar más fácil una de alivio. No sé qué tan complicado sea instalarlos ya sobre la línea. O sea, Mm. puede ser, eso puede ser una opción, pero al menos yo no la he visto. Habría que evaluarla. Si no, no puede decirte si es viable. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Dante. Y Contrario. bueno, esperemos vernos en más jornadas, obviamente con mucho más equipo que tienen ustedes. Claro, sí, cualquier duda, pues pueden dirigirse con nosotros y podemos apoyarlos en lo que requieran. Perfecto, Dante. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Buena tarde.